Dice Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Ya lo hemos leído en enseñanzas anteriores. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hemos hablado de que es necesaria la palabra de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Si la iglesia no hace conforme a la palabra de Dios, si no vive conforme a la palabra de Dios, es porque no le ha amanecido, porque le ha resplandecido la luz de la palabra de Dios en su vida. Dice el Salmo 119 que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, es necesaria para que nosotros podamos ver más claramente. Si hoy podemos ver claramente el Evangelio y podemos conocer un poco más de Dios, es porque la palabra ha resplandecido en nosotros. Hemos visto la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. Entonces es importante que la palabra siempre sea central en la vida de nuestra iglesia, que la palabra siempre esté en el centro y sea puesta en alto, porque es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el párrafo 2 y 3 de la confesión, que dice: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son, sabemos, de Génesis hasta Apocalipsis. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Entonces, el párrafo 2 y 3 que veremos hoy nos habla de la identidad de las Escrituras. ¿Qué libros componen las Escrituras? ¿Qué libros son inspirados por Dios? ¿Y qué libros no son inspirados? Yo quisiera pedir que participen algunos hermanos, algunos niños, diciéndome los libros de la Biblia. ¿Cuáles son los libros que componen la palabra de Dios? ¿Quién lo sabe? ¿Y quién quisiera compartir el día de hoy en decirnos los libros de la Biblia? Y a la Flo nos va a decir Matías y algún adulto también que nos diga cuáles son los libros de la Biblia. A ver, va a llegar el micrófono por allá, Flo. Si alguien puede llevarle el micrófono a la Flo. Manosvaldo ahí se lo va a llevar. Está apagado, hermano Osvaldo, parece. Está muteado. Ya. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Figuras, Nombre de Mamá, Número de Reyes, Nombre de Reyes, Número de Nombre estos niños de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Salomón, Geo,
Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas de Apocalipsis. Excelente, Flo. Un aplauso para Flo, que se aprendió el libro de la Biblia. Excelente, excelente. Muy bien, Florencia. Realmente yo pensé que la Flo iba a decir los primeros 5 libros, pero dijo todos. Excelente, Flo. Muy bien. Acá Matías también lo va a decir, hermano Osvaldo. Y algún adulto también, yo creo que la mayoría debe saberse los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Amén. Excelente, Matías, también, que se aprendió los libros de la Biblia. Aplauso a los niños que aprenden de la palabra del Señor. Es importante saber los libros de la Biblia, hermanos, es algo muy básico realmente que nosotros debemos conocer. ¿Algún adulto que se atreva? Hermana Lorena. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther, Esdras, Sí, está bien. ¿sabes? Está bien. Esdras. Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Bien, hermana Lorena, excelente también. Muy bien. Y no podemos preguntarle a todos por tiempo, pero si no se sabe los libros de la Biblia, apréndalos. Tarea para la casa, aprenda los libros de la Biblia porque es importante, ¿ya? Y así cuando digan, abra su Biblia en Miqueas, usted va a saber dónde está Miqueas. Abdías. Ciertos libros que a veces no son tan comunes de predicar, pero debemos saber encontrarlos porque son la palabra del Señor. Y no solamente saber encontrarlos, sino leerlos, leer la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, es importante la palabra de Dios, por eso nos hemos centrado varias semanas en esta doctrina, porque toda teología, todo lo que nosotros conocemos de Dios nace de las Escrituras. Si lo que yo digo acerca de Dios no nace de las Escrituras, entonces es doctrina de hombre y no es verdadero, porque no nace de la palabra de Dios. La doctrina bíblica, la doctrina de Dios, la teología debe nacer de la Escritura. Creemos, a veces en teoría, lamentablemente en muchos lugares y no en la práctica, pero nosotros creemos en la teoría y la práctica que la Escritura, la palabra de Dios es infalible, es inerrante, que no contiene errores y cumple el propósito por la cual Dios la envió, que es un propósito que hace bien a nuestra alma y que no se equivoca en nada de lo que ella dice.
no se equivoca ni en lo espiritual, en lo que tiene que ver con nuestra salvación o santificación, ni aún en datos históricos, en fechas. La palabra de Dios no se equivoca absolutamente en nada porque es inerrante. Y creemos nosotros en la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Creemos que cada palabra de la Escritura es importante porque es inspirada por Dios y creemos que eso abarca a todas las Escrituras, a toda la palabra de Dios, a estos 66 libros que no son de autoría humana, sino de inspiración divina. Obviamente Dios usó a hombres para escribirla, pero Dios es el autor de su palabra. Entonces es triste, hermanos, ver que en muchas iglesias no se abren las Escrituras o no se conocen las Escrituras. Nosotros en esta iglesia no solamente debemos predicar las Escrituras, predicar fielmente la palabra de Dios, sino también conocerla, estudiarla. Es su responsabilidad, hermano mío, en casa leer la palabra de Dios y en el tiempo, en los años, conocerla. Conocer lo que ella dice, conocer lo que nos enseña acerca de Dios. Entonces, si adoptamos posiciones, si adoptamos doctrinas dentro de la iglesia, estas deben ser basadas en lo que la Escritura dice, basadas en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver como primera cosa la inspiración de estos 66 libros. Lo que nos señala la confesión en los párrafos que nosotros leímos, corrige el error de los papistas, ¿cierto?, de la Iglesia Católica Romana, de los romanos, que agregaron libros a la Biblia. Sabemos que en la Biblia romana ellos agregan libros y no tienen 66, sino que ellos tienen 73 libros y algunas adiciones a otros libros. Tienen adiciones. Entonces, ellos agregaron libros a la palabra de Dios y aparte, en muchas épocas de la historia, sobre todo en el periodo pre-reforma, ellos escondieron o no dieron acceso a la gente, al pueblo, a la palabra de Dios. Pero nosotros creemos que solamente 66 libros fueron inspirados por Dios. ¿Y qué significa que la Biblia haya sido inspirada por Dios? ¿Qué significa la palabra inspiración? Nosotros vimos en las semanas anteriores lo que significa revelación, ¿cierto? Que Dios se reveló a nosotros, o sea, se dio a conocer a nosotros. Él corrió el velo para que nosotros pudiéramos verle, para que pudiéramos conocerle y saber más de Él. Como dijimos, no es un descubrimiento Dios del hombre, sino que Él se dio a conocer a nosotros. Él se reveló a nosotros, o sea, nos sacó el velo. Pero la palabra inspiración, ¿qué significa que la palabra de Dios sea inspirada? ¿Qué entienden ustedes, hermanos? Y ayúdenme ahí, algunos, lo que significa la palabra inspiración. Más bien, no solamente la etimología, sino qué significa que Dios haya inspirado el libro. Hermana Jessica. ¿Ah? Ya que exhaló, que Dios exhaló. ¿Ya alguna otra definición, hermano? Que la palabra salió de la boca de Dios. Ya, que la palabra salió de la boca de Dios, sí, es sinónimo, exhaló. ¿Algo más? ¿Alguna otra definición? En cuanto a que Dios inspiró a hombres, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¿Algo más que agregarle a esa definición? O sea, la inspiración, hermanos, la inspiración es obviamente está bien los hermanos lo que dicen que la palabra de Dios fue soplada. De hecho, hay un texto bíblico que habla de eso, cuando usa el término inspiración, lo vamos a leer después en 2 Timoteo capítulo 3, nos dice que la palabra fue exhalada por Dios, pero cuando nosotros hablamos de la inspiración, nosotros hablamos de la intervención o la superintendencia del Espíritu Santo a inspirar a esos hombres, en usar a esos hombres para que en ese momento en que ellos estaban siendo usados por el Espíritu no cometieran error alguno al momento de ellos escribir la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo estaba interviniendo en la vida de esos hombres para hacerlos infalibles al momento de escribir, porque estaban escribiendo la palabra de Dios. O sea, cuando ellos estaban redactando la palabra de Dios, ellos no podían equivocarse porque estaba el Espíritu Santo obrando, inspirando en ese momento en que ellos escribieron las Escrituras. No había lugar para el error. No es que eran hombres infalibles de por vida, por siempre. No, ellos eran hombres que fallaban. Nosotros vemos que David escribió libros de la palabra de Dios, fue inspirado por Dios y pecó en muchas ocasiones. De hecho, se escribió acerca de sus pecados también.
Pero en ese momento en que ellos estaban escribiendo, en ese momento en que ellos estaban siendo inspirados, no podían equivocarse porque Dios estaba guiando. Dios estaba exhalando, como dijeron, su palabra para que ellos pudieran dejarla escrita y nosotros pudiéramos tenerla hoy día. Y no solamente Dios exhaló su palabra en un momento, porque la Biblia no se escribió en 3 meses, la Biblia no se escribió en una semana, la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. O sea, los hombres recibieron inspiración de Dios, estos más de 40 escritores, en un periodo de 1500 años. Entonces, en ese periodo nosotros también podemos ver la preservación de la palabra de Dios. Dios no permitió que sus escritos se perdieran, sino que Él preservó en el tiempo esa palabra para que nosotros pudiésemos tenerla, para que la iglesia primitiva pudiese tenerla, y nosotros después de 2000 años de que Cristo, o 2000 años de que se escribió el último libro de la Biblia por un apóstol, entonces nosotros podemos tenerla también hoy en nuestras manos, y no solamente en nuestras manos, sino en nuestras propias lenguas. Eso es maravilloso, eso es milagroso. Es Dios preservando su palabra, Dios guardando su palabra. Pero Él inspiró a estos hombres con la intervención del Espíritu Santo para que como resultado de esa inspiración pudiesen venir las Escrituras. Y en ese momento ellos tuviesen esa inerrancia para poder escribir. Entonces la palabra de Dios es divina y tiene autoridad. ¿Por qué? No porque la hayan escrito no hombres, sino porque viene de Dios, proviene de Dios. Entonces es confiable y está libre de errores humanos, porque esos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alguien definió así la inspiración. Inspiración es una actividad de Dios, el Espíritu Santo, que guió a los escritores bíblicos a toda verdad, haciendo que ellos hablaran la palabra de Dios sin que ellos limitaran sus características, su estilo, sus condiciones sociales y demás. O sea, Dios no los privó de ellos manifestar en medio de la inspiración sus emociones. Por ejemplo, en los salmos nosotros podemos ver las emociones que estaban viviendo aquellos hombres en ese momento. Por ejemplo, cuando el salmista en el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eran mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Él está expresando su sentir, sus emociones. Pero en ese momento que él estaba expresando sus emociones y su sentir, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para que en esa escritura él no cometiera ningún error, sino que fuera inerrante en ese momento. Eso es lo que es la inspiración. Vamos a la palabra entonces en estos 2 textos que nos hablan de la inspiración. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Y vamos a leer los 2 textos que hablan de la inspiración, porque estos textos en el original, en el griego, cuando usan la palabra inspiración, usan 2 términos distintos. No es, para nosotros es inspiración o inspirada, pero en el original, inspiración de 2 Timoteo 3 a inspiración de 1 de Pedro, es distinta la palabra que usa el apóstol ahí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la escritura es inspirada por Dios. Y aquí usa el término, ¿cierto?, griego, que significa que la escritura fue exhalada por Dios. ¿Cierto? Que Dios la exhaló, como dijeron los hermanos. O sea, Dios estaba hablando. Dios, al momento de inspirar la escritura, Él está hablando. Él es el autor original. Eso está diciendo Timoteo. Entonces, como la escritura es inspirada por Dios o es exhalada por Dios, entonces tiene autoridad sobre nuestra vida y nosotros debemos considerarla útil en todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra santificación, con la salvación. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Es suficiente para nosotros. 1 Timoteo capítulo 1. Perdón, 1 de Pedro capítulo 1. Perdón, es 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1.
versículo 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la atención que nosotros debemos tener a la palabra de Dios es importante. Ella es la luz hacia nuestras vidas. Y dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero si usted revisa el original en griego, esta palabra inspiración es distinta a la que usa Pablo en 2 Timoteo. Y esta palabra literalmente significa llevar, tomar. O sea, es como lo que está diciendo aquí esta palabra griega, es que Dios es como si hubiera tomado la mano de los hombres para que ellos en ese momento escribieran lo que Él quería decirles. La otra tiene que ver con que Dios exhaló su palabra, pero esta palabra inspiración quiere decir que Dios tomó su mano para guiarlos. Es la guía de Dios. Dios guió, está diciendo, a estos hombres para que no cometieran error y para que escribieran la santa palabra de Dios. Entonces eso es lo que quiere decir, hermanos, inspiración. Entonces cuando hablamos de la inspiración del Espíritu Santo, estamos hablando de que Dios obró en esos hombres para que pudiesen escribir las Escrituras. Dios, el Espíritu Santo, obró para que ellos no cometieran error al momento de escribir la palabra de Dios, escribir la revelación de Dios. Eso es inspiración. ¿Podemos recibir inspiración hoy día? ¿Inspiración del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios? No, porque tenía que ver con la revelación. Hoy día tú puedes ser, cuando uno dice estoy inspirado jugando, estoy inspirado haciendo, sí, pues se usa, estoy inspirado en la música. Entonces se usa de esa forma, pero inspirado por el Espíritu Santo ya no puede recibir esa inspiración porque en ese momento era para Dios escribir su palabra y revelar su palabra. Lo que hoy día nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo es iluminación. Nosotros recibimos la luz del Espíritu para nosotros poder ver lo que ya fue inspirado, lo que ya fue revelado. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, el Señor abre nuestros ojos, nos da luz para nosotros poder ver lo que ya Dios nos ha revelado. ¿Por qué? Porque como hablamos la semana pasada, ¿cierto? Esta revelación ha quedado condensada, finalizada en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros creemos en la Escritura como autoritativa, como divinamente inspiradas por Dios, ya que nuestra religión, propiamente tal, nuestra religión no se basa en creencias humanas. Aquí no es que la palabra del obispo, la palabra del pastor, la palabra de tal, la palabra de Gabriel es la que vale, ¿cierto? Y mis ideas son las que se imponen dentro de la iglesia. No, nuestra religión está basada en un libro que nosotros consideramos sagrado. Hay solamente 3 religiones que tienen un libro sagrado. Los judíos, que tienen el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos también, y lo consideran el libro de Dios. Los musulmanes, que tienen el Corán, y los cristianos, que tenemos la Biblia. Y nosotros consideramos que nuestra doctrina, nuestras creencias no vienen de un hombre, no vienen de un profeta, sino que vienen de la palabra divina de Dios. El Atalaya, hermano, que usan los testigos de Jehová, el Corán, que usan los musulmanes, el libro del Mormón y los libros apócrifos, que usan los romanos, no son la palabra de Dios. No lo confundas. No son palabra de Dios. Nosotros tenemos un libro inspirado por Dios que se compone de 66 libros que los niños, nuestra hermana Lorena, citaron de buena forma. Esos son los 66 libros que nosotros consideramos inspirados por Dios, que componen nuestro gran y precioso libro que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos, o cómo, la pregunta es, no sé si te la has hecho alguna vez, ¿cómo nosotros podemos saber que los libros que tenemos son inspirados por Dios? ¿Cómo la iglesia en el primer siglo, o los primeros siglos, se dio cuenta que los libros que tenían eran palabra de Dios? ¿Cómo supieron que eran estos 66 libros? Había muchas cartas, había muchos escritos. Y no es que la iglesia eligió
cuáles libros eran palabra de Dios y cuáles no, porque Pablo escribió muchas cartas, los otros apóstoles también, o los otros discípulos de los apóstoles escribieron también cartas a las iglesias, pero no eran consideradas palabras de Dios. Entonces, ¿cómo la iglesia se dio cuenta que eran estas palabras de Dios y las otras no? Por ejemplo, si usted lee la historia de la iglesia, va a encontrarse con muchas cartas que escribieron discípulos de los discípulos a las iglesias, a la iglesia en Corinto. Y yo tengo de esas cartas, documentos apostólicos o de los padres apostólicos que les escriben muy parecido al apóstol Pablo, escriben muy parecido a los discípulos. Entonces envían cartas a las iglesias, ¿por qué? Porque eran los sucesores del apóstol Pablo, los sucesores de Timoteo, de Tito, y ellos escribieron cartas para ayudar a las congregaciones, pero no eran palabra de Dios. En ninguno de ellos se afirma ser palabra de Dios. Entonces la iglesia no es que eligió, la iglesia reconoció qué es lo que era palabra de Dios y qué no. O sea, no es que Juan terminó de escribir Apocalipsis, a veces no nos hemos preguntado esto, por eso creemos que Juan terminó de escribir Apocalipsis y ya tenía la Biblia, la iglesia. No. De hecho, el reconocimiento público del canon de la Biblia como tal y una mención de todos los libros de la Biblia recién lo encontramos cerca del siglo IV, año 300 y algo. O sea, ahí encontramos la primera ya mención pública, el reconocimiento público de la iglesia de la palabra de Dios con estos 66 libros que nosotros tenemos hoy día. Algunos libros estuvieron en cuestión, por ejemplo el libro de Hebreos, por los parámetros que la iglesia tenía para poder darse cuenta cuál libro era palabra de Dios. Y como el libro de Hebreos es anónimo, no sabemos quién lo escribió, vemos los tintes del apóstol Pablo, algunos dicen quizás fue Pablo o un discípulo de Pablo. Entonces la iglesia tenía dudas si el libro de Hebreos era o no palabra de Dios. Entonces, ¿qué parámetros usó la iglesia para elegir, para reconocer más bien qué libros eran palabra de Dios? Entonces, la iglesia, tras el obrar del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en los corazones de la iglesia, ellos podían reconocer qué libros eran inspirados, qué siervos de Dios estaban autorizados y si esos libros eran realmente de un origen apostólico. Ojo, el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver después, estaba reconocido. El Antiguo Testamento no había dudas que era palabra de Dios. La discusión de la iglesia en los primeros siglos fue qué libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. Entonces, obviamente el Espíritu Santo intervino para que la iglesia de Cristo, para que la iglesia del Señor, que era una sola, pudiera reconocer qué libros eran inspirados por Dios y qué libros tenían un mensaje divino. Entonces la confesión de fe afirma, y obviamente basado en la palabra de Dios, que estos libros que nosotros tenemos son la palabra de Dios y fueron inspirados por Dios. Entonces, para nosotros poder definir qué libros son inspirados, o la iglesia poder definir qué libros eran inspirados, nosotros entramos a un tema importante que es el canon bíblico. No sé si han escuchado la palabra canon. Nosotros cuando hablamos de la Biblia hablamos del canon, ¿cierto? De saber qué libros son inspirados por Dios. La iglesia usó la palabra canon, que en el griego significa regla o estándar. Cuando decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, ¿cierto? La palabra canon significa eso, regla. Este es el canon que nosotros tenemos, que creemos que fue autorizado por Dios, que fue inspirado por Dios. Es la regla de nuestra fe. Estos son los libros que nosotros creemos que Dios inspiró. Entonces, cuando hablamos de canon, nosotros hablamos de la norma o la lista autorizada de libros inspirados por Dios. ¿Cuáles son los libros inspirados por Dios? Ese es el canon. Entonces, el canon del Nuevo Testamento se define ya claramente por ahí por el siglo IV. Pero siempre en la historia de la iglesia hubo hombres que quisieron mutilar las Escrituras. Gracias, hermano. Hombres que quisieron mutilar las Escrituras, que quisieron decir, no, estos libros no son inspirados, estos quiero yo y estos no me interesan. Entonces la iglesia usó ciertos parámetros para reconocer qué libros eran inspirados. ¿Cuáles fueron esos parámetros? Número uno de los parámetros que la iglesia usó para saber qué libros eran inspirados por Dios fue la autoidentificación de las Escrituras. O sea, que esos mismos libros dijeran que eran palabras de Dios.
O sea, que los libros de la Biblia contuvieran la palabra de Dios y dijeran que son palabra de Dios, porque los autores sabían que ellos estaban escribiendo la palabra de Dios. No es que Pablo ignoraba que estaba escribiendo de parte de Dios, él sabía que estaba escribiendo libros inspirados por Dios. O sea, que la misma Biblia señalase que es palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo en el versículo que leímos dice, toda la escritura, y está hablando de los escritos, toda esta escritura es inspirada por Dios, no solamente la del Antiguo Testamento, ¿cierto?, sino la que se estaba escribiendo, desde ya la que se estaba revelando, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Entonces, a esta altura ya quizás habían algunos evangelios escritos, mientras Pablo estaba escribiendo sus cartas, y la iglesia reconocía esos evangelios como palabra de Dios. Segundo parámetro, la apostolicidad. La apostolicidad, o sea, el escrito que iba a ser reconocido como palabra de Dios debía haber sido escrito por un apóstol o un cercano a un apóstol. O sea, no podía haber sido escrito por el hermano tanto. No, tenía que escribirlo un apóstol o un cercano a un apóstol. Por ejemplo, tenemos 13 cartas del apóstol Pablo, tenemos cartas de Pedro, cartas de Santiago y Judas, que eran hermanos del Señor, sabemos que estaban ahí y eran llamados apóstoles. Tenemos las cartas de Juan, el Apocalipsis que escribió Juan. Tenemos Mateo y Juan, los evangelios que lo escribieron apóstoles directos. Y tenemos Marcos y Lucas, que no eran apóstoles, pero sí eran cercanos a los apóstoles. Lucas estaba con el apóstol Pablo y Marcos se dice que la historia se la contó el apóstol Pedro. Tenemos Hechos, que fue escrito por Lucas. O sea, todos los libros reconocidos eran escritos por apóstoles. Estamos hablando del Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya estaba reconocido. Eran escritos por apóstoles o cercanos a apóstoles. ¿Por qué Hebreos estaba en duda? Porque Hebreos es anónimo, no sabemos quién lo escribió. En el cielo vamos a ver quién escribió Hebreos, ¿cierto? A veces yo tengo esa duda. Pero vemos en Hebreos, ¿por qué fue reconocido finalmente? Porque en Hebreos vemos los tintes del apóstol Pablo, que ese hombre había estado cerca del apóstol Pablo, o puede haber sido Bernabé, o Apolos, o el mismo apóstol Pablo. A veces pareciera que no, pero a veces vuelve a tener el lenguaje que usaba el apóstol Pablo. Entonces, por eso fue reconocido como parte del canon, porque se aseguraba que si bien no se sabe con certeza quién lo escribió, había sido un cercano a los apóstoles. Y el otro parámetro que la iglesia usaba era la universalidad o la catolicidad, que se llama de la inspiración. ¿Qué significa eso? Que todas las iglesias de ese entonces, todas las iglesias conocidas, reconocían esos libros como palabra de Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando se leía ese libro, cuando se hablaba de esos libros, el Espíritu Santo confirmaba en sus corazones que lo que se estaba leyendo era palabra de Dios, era diferente a otros escritos. Y es lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿no? Nosotros leemos un libro cualquiera y leemos la palabra de Dios y no es lo mismo. No es lo mismo. La palabra de Dios tiene un poder para llegar a los corazones de los creyentes. Y así la iglesia fue reconociendo, dándose cuenta cuáles eran los libros inspirados por Dios. Viendo que ellos mismos dijeran que son palabra de Dios. Por ejemplo, Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, que habla de las escrituras del amado hermano Pablo, o sea, las reconoce como palabra de Dios Pedro ya a esa altura, que son difíciles, algunas cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición. 1 Timoteo cita a Lucas, por ejemplo. Entonces, se reconocen como palabra de Dios. Segundo, la apostolicidad, que fuera escrita por un apóstol. Y tercero, la universalidad de la inspiración. O sea, que la iglesia las reconociera como palabra de Dios. Y no tenía que ir en ese tiempo a la iglesia bautista, después a la iglesia presbiteriana o a la iglesia... No, porque no existía, era una sola iglesia en esos tiempos. Entonces, la iglesia en general reconocía la Biblia como palabra de Dios, o esos libros como inspirados por Dios. Entonces ellos, bajo la convicción del Espíritu Santo, afirmaban que era la palabra de Dios. ¿Y por qué tuvieron que definir el canon? Bueno, porque en toda la historia de la iglesia ha habido herejes que han querido mutilar la palabra de Dios, como atacar ciertas doctrinas. Cada vez que la iglesia ha tenido que hacer credos en los concilios, confesiones de fe como la que nosotros tenemos, ha sido porque otros herejes han querido restar a la palabra de Dios, quitar la palabra de Dios o cambiar la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia ha tenido que reaccionar y decir, esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que la iglesia siempre ha creído. Así nacen los credos y las confesiones. Así nace incluso la definición del canon bíblico.
La iglesia tuvo que reconocer que era palabra de Dios. Entonces el Nuevo Testamento fue necesario definirlo, pero el Antiguo Testamento ya estaba definido. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en los tiempos de Jesús, y Jesús mismo cita el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, o sea, ya estaba definido cuál era el canon bíblico del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la revelación que Dios había dado hasta ese entonces? Y que es el mismo libro que hoy día los judíos aceptan. Y nosotros vemos durante el Antiguo Testamento que los judíos iban definiendo cuál era la revelación de Dios, la ley de Dios, y la iban dejando escrita. Mira, vamos a algunos textos solamente para ver. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Versos 18 y 19 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. O sea, había una ley dada por Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. O sea, él debía leer la ley de Dios todos los días de su vida, el rey, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. O sea, había una ley de Dios que ya estaba escrita, que ellos debían poner por obra y leer, como nosotros también, todos los días. Deuteronomio capítulo 31. Ahora se dice, los historiadores, que el canon final del Antiguo Testamento, como nosotros lo tenemos hoy día, de 39 libros, lo define probablemente Esdras. Deuteronomio 31, verso 24. Dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio orden Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y estaré allí por testigo contra ti. Después, en Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, había una ley, una revelación, algo que ellos consideraban: esto es palabra de Dios. Se está escribiendo la revelación que Dios quiere para nosotros, la ley de Dios para nosotros. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 26. Vemos que la revelación no se queda solamente con Moisés, sino que Josué también. Dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. O sea, vemos que Josué sigue escribiendo la ley de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 17. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. O sea, ahora le añade a la ley también los profetas. O sea, que Dios había hablado a través de los profetas. Y Lucas, por favor, Lucas capítulo 24, para el último verso. Lucas capítulo 24. Nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado, hablando. Versículo 27. Lucas 24, versículo 27. El Señor Jesús con los hombres camino a Emaús, Él les dice: y comenzando desde Moisés, o sea, ¿qué está citando? No está hablándole de Moisés, sino desde la ley que Moisés escribió, los libros que Moisés escribió, esa es la ley. Y siguiendo por todos, dice, los profetas. O sea, pasando por la siguiente división de la Biblia, les declaraba en todas las escrituras
lo que de él decían. O sea, en los tiempos de Cristo ya había un reconocimiento del canon del Antiguo Testamento, que era la ley y los profetas. Hermanos, los judíos dividen la Biblia diferente a nosotros. Ellos tienen 22 o 24 libros del Antiguo Testamento. Y uno dice, wow, ¿tienen menos que nosotros? No, no es que tengan menos que nosotros. La división de ellos es distinta. Por ejemplo, Esdras y Nehemías en la Biblia judía es un solo libro. Los Reyes, las Crónicas, Samuel son un solo libro. Y ahí se disminuye la cantidad. Y el último libro que tiene la última división, que se llaman los Escritos o los Salmos, como lo menciona Jesús, tiene 12 libros. 12 libros. Y tienen un solo libro que se llama los 12. Hablando de los profetas que nosotros conocemos como los profetas menores. Por ejemplo, versículo 44 también de Lucas 24, verso 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. No, sí, verso 44. Aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces la división judía era triple. Ellos tenían la ley, que se componía de los libros de Moisés, la ley de Dios, los profetas, que abarcaba mucho más que los profetas que nosotros conocemos, sino que tenía ahí Josué y otros, y los escritos, y que los escritos comenzaban con el libro de los salmos. Entonces Jesús hace esa misma división, o los judíos adoptan esa división, ¿cierto? Que ellos habían hecho desde mucho tiempo antes. Ellos dicen la ley, los profetas, los salmos. La Torá, ¿cierto? Que era la ley de Moisés, los primeros 5 libros. El Ketubim, que eran los profetas, y así era la división en nombres hebreos. A todo eso le llaman ellos el Tanaj. ¿Han escuchado ese nombre, ese término? El Tanaj judío es el Antiguo Testamento, que se compone de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, esa es la división de 24 libros judíos, 24 libros de la Biblia judía, del Tanaj judío, que son los mismos 39 que nosotros tenemos. Y que ya estaba reconocido ese canon, esa regla, por nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba definido. O sea, eran los libros que los judíos reconocieron como palabra de Dios. Y usted ve que casi todos ellos son citados en el Nuevo Testamento. Como dijo el Señor a través del profeta Isaías. Como dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Como dice David. Y son citados en el Nuevo Testamento. Yo en mi lectura estoy anotando en cada libro cuántas citaciones hay del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro que más hay del Nuevo Testamento citaciones del Antiguo es en el libro de Romanos. Es increíble. Hay muchísimas citaciones. No recuerdo si eran 60 citaciones del Antiguo Testamento. Mateo es el segundo libro que tiene más citaciones del Antiguo Testamento. Entonces ya el Antiguo Testamento estaba definido. Lo que tuvo que definir la iglesia fue, o reconocer, cuál era el canon del Nuevo Testamento. Y esos fueron los parámetros que ellos usaron, los que ya les mencioné. Entonces, la exclusión de los apócrifos, el párrafo 3 de la confesión nos habla de que los apócrifos no son reconocidos como palabra de Dios, sino que deben ser usados como cualquier otro libro. La Iglesia Católica Romana nos dice que esos libros son deuterocanónicos, o sea, son como un segundo canon. Eso quiere decir, son palabra de Dios, reconocidos como palabra de Dios también. Pero para nosotros son libros apócrifos, o sea, no canónicos. La palabra apócrifo quiere decir oculto, que son libros de dudosa procedencia, ¿sí? Que no son parte del canon bíblico. Ahora, la Iglesia Católica Romana no es que desde que nació, cerca del siglo IV también nace la Iglesia Católica Romana, ellos aceptaron inmediatamente los libros apócrifos. No fue en el Concilio de Trento, en el año 1546, que ellos recién adoptaron los libros apócrifos como canónicos. O sea, ese fue un concilio contra reforma, en contra de la reforma protestante del siglo XVI. Y ahí fue cuando ellos adoptaron estos libros apócrifos, o deuterocanónicos, como ellos le llaman, como palabra de Dios. Ahora, estos libros, note, a diferencia de los libros, todos están en el Antiguo Testamento. Ojo, no están en el Nuevo Testamento, están todos en el Antiguo.
Y todos estos libros apócrifos fueron escritos en el periodo intertestamentario. Para los que no saben, desde que se terminó de escribir el Antiguo Testamento, Malaquías, hasta que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, transcurrieron 400 años de silencio. 400 años donde no hubo revelación de Dios. Entonces, en ese periodo, durante el gobierno de los griegos, ¿cierto? Carlos Magno, se escribieron muchos escritos. Muchos escritos porque muchos dijeron, ¿cierto? Como hoy día lo dicen también fuera, Dios me sigue revelando a mí. Y dijeron que esos libros eran inspirados por Dios. Ojo, todos estos libros apócrifos se escribieron en griego. Todos los libros del Antiguo Testamento, solo porciones, se escribieron en hebreo. Y algunas partes en arameo. Pero estos libros apócrifos fueron escritos en griego. Eso nos da una señal de que tampoco eran parte del canon. Fueron libros tardíos. Y tienen muchos errores doctrinales, geográficos, históricos. Por ejemplo, no recuerdo cuál, pero uno de los libros apócrifos dice que Nabucodonosor creo que era el rey de Asiria. Cuando la Escritura nos señala que Nabucodonosor era rey de ¿dónde? Babilonia. Excelente. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Primera y segunda de Esdras, aunque no es considerado por los católicos, pero es llamado libro apócrifo. Pero sí Tobías. Yo para hacer un trabajo del seminario tuve que leer el libro de Tobías y hacer un trabajo del libro de Tobías. Y hermano, no lea el libro de Tobías, es perder el tiempo. Realmente va a perder su tiempo leyendo el libro de Tobías. Judith, adiciones a Esther, sabiduría de Salomón, eclesiástico, Baruch, el cántico de los tres jóvenes, que son adiciones al libro de Daniel, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y primera y segunda de Macabeos. Son los libros considerados apócrifos. Dice nuestra confesión, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon de las Escrituras. No forman parte de la palabra de Dios. Los apócrifos tienen errores, como dije, históricos, geográficos, doctrinales, y señalan que la salvación es por obras. Por eso los católicos romanos basan muchas de sus doctrinas de los libros apócrifos. Entonces, si nosotros los aceptáramos, tendríamos que decir que la Biblia se contradice. Por ejemplo, le doy unas citaciones. Sabiduría. En el capítulo 11, versículo 17, dice, tu mano omnipotente, que de la materia sin forma creó el mundo. ¿Qué error doctrinal tiene ese versículo? El versículo nos está diciendo que Dios, de la materia que ya existía, creó el mundo. ¿Qué nos dice la Escritura? Creemos en una creación ex nihilo, como se llama, que Dios creó todo de la nada. No había materia preexistente. En cambio, el libro de sabiduría nos dice que de la materia que ya estaba, Dios creó el mundo. Eso es grave. Es un error doctrinal. Tobías, que es un libro supersticioso, que es para mí espiritista. Llega a sonar el libro de Tobías. Dice, él le respondió, miren, escuchen lo que dice, si el corazón y el hígado del pez se queman ante un hombre o una mujer atacados por un demonio o por un espíritu maligno, los ataques cesan y jamás vuelven a repetirse. O sea, si tú tomas el corazón y el hígado del pez y lo queman, nos parece un ritual espiritista, ¿no? Y lo queman, entonces el demonio se va de la persona. Qué basura, hermano. Una práctica supersticiosa. Eclesiástico, capítulo 3, verso 30. El agua apaga el fuego que arde y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Entremos en la doctrina de la indulgencia entonces, porque eso enseña. Entonces el dar limosna consigue el perdón de los pecados. O sea, nos enseña una salvación por obras. Hermanos, los libros del Antiguo, los libros apócrifos nunca son citados en el Nuevo Testamento como lo son los del Antiguo Testamento, los que sí son parte del canon bíblico. Sí hay citaciones en el Nuevo Testamento de algunos libros que no están en la Biblia, que no son inspirados, o de algunas porciones, o incluso de poetas, que Pablo cita a sus propios poetas de los cretenses, ¿recuerdan? Se dice que hay una citación del libro de Enoc también. Yo no creo que sea así, pero algunos dicen no, lo que dice Judas es una citación del libro
de Enoc. Pero aún así, si son citados escritores o poetas extrabíblicos, no significan que ese libro que él escribió sea inspirado por Dios. Pero cuando se cita el Antiguo Testamento se da claridad, se cita un versículo completo, se cita un párrafo de un pasaje, la idea de un pasaje, y en muchos de ellos se dice como el Señor dijo a través de. Hay una situación explícita, clara, de que los libros del Antiguo Testamento son la palabra de Dios. Los apócrifos que yo mencioné nunca son citados en el Nuevo Testamento como los libros sí canónicos. No fueron escritos en lengua hebrea y por ninguno de los profetas. Ninguno de los profetas escribió, ni siquiera apóstoles escribieron los libros apócrifos. Entonces contienen doctrinas falsas, contienen datos inciertos y son muchos de ellos fábulas, como el libro de Tobías, que es una fábula, es un mito. Y los judíos, las situaciones del Antiguo Testamento de los judíos, nunca los consideraron como palabra de Dios. Nunca son reconocidos hasta recién son integrados a una Biblia, cerca ahí del año 400 también, cuando en la Vulgata Latina, Jerónimo los incluye en la Biblia latina. Ahí recién son incluidos por primera vez en una Biblia. Pero aún Jerónimo pone notas al margen de que estos libros, si bien son de ayuda, dice, no son inspirados por Dios. No son parte del canon, no son parte de la Biblia. Pero en el Concilio de Trento, recién la Iglesia Católica los agregó como parte del canon, como libros deuterocanónicos. ¿Cómo deben ser usados los libros apócrifos? Bueno, como cualquier escrito humano, como señala nuestra confesión. Como cualquier otro libro, así debes leerlo, pero no tienen ninguna autoridad sobre nosotros, como la palabra de Dios lo tiene. Amén. La Escritura está definida, la Escritura está cerrada y la Escritura tiene una identidad. Y esa identidad son 66 libros. Cítelo conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ahora, de atrás para adelante, Apocalipsis. El Señor les bendiga, hermanos, y espero que haya sido de provecho este estudio. Oremos. Padre, te alabamos y agradecemos tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener un libro confiable, un libro que es inspirado, Señor, por ti. Gracias por tu santa palabra, Señor, por tu preciosa palabra. Te alabamos por ella, te engrandecemos, Señor, y ayúdanos a que siempre sea lámpara a nuestros pies. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén.